Doctora. Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este quinto encuentro del webinar en el marco del curso virtual sobre ética judicial. Agradecemos la participación, de la coordinadora, la doctora María Gabriela López Arango, y del coordinador, que en este caso también va a ser expositor, el doctor Hugo González Elías, a quien la doctora López Arango presentará brevemente. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Me toca presentar a mi amigo Hugo González Elías. Digo mi amigo porque es el que se animó a asumir esta responsabilidad de llevar adelante esta comisión de ética, que hoy estamos en el quinto encuentro de esta capacitación que hemos organizado en forma conjunta con el Instituto Alberdi. Y bueno, la verdad que cuando empezamos con estas actividades nunca pensamos, creo, Hugo, que íbamos a tener el paso tan firme en esta materia. Y bueno, eso también se hace gracias a la colaboración tuya y de todo el equipo, de Hugo Perotti, de todas las chicas y los amigos que forman parte del grupo. El doctor Hugo González Elías es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, es especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Procesal, es camarista en Paraná, en la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná, actualmente es el presidente de la Cámara, es profesor en universidades nacionales, públicas y privadas, investigador y autor de libros y artículos publicados en Argentina y Iberoamérica, expositor en Argentina y en España. Fue el ganador del Premio Reflejar 2015, otorgado por la JUFEJUS, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Provincia, y de Cava, y para el trabajo con el que él ganó ese premio se tituló Exigencias éticas en la vida privada del juez. Es coordinador, como ya lo dijimos al inicio, del curso virtual de ética judicial que en forma conjunta la Comisión de Ética de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos y el Instituto Juan Bautista Alberdi desarrollan, siendo esta la quinta conferencia, invitando también, ya que estamos a la final que va a ser dictada por el querido colega, el doctor Ponce. Así que bueno, Hugo, te dejo. Veo que el tema que tuviste el premio a reflejar en alguna medida también es parte de lo que vamos a conversar hoy y lo que vamos a compartir hoy. Así que bienvenido, muchas gracias y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Sí, obviamente se nota que sos mi amiga por la presentación, pero no, el agradecido soy yo. Gabriela siempre me ha dado oportunidades. Yo tengo estas inquietudes y bueno, uno trata de colaborar. La comisión se armó junto con Hugo Perotti y un grupo que está diseminado por toda la provincia, muy entusiasta. La verdad que es un gusto, trabajamos muy bien. Somos muy diferentes y eso es lo que enriquece. Pensamos distinto en muchas cuestiones y eso también lo enriquece. Es decir, nosotros en el diálogo justamente es una forma de honrar lo que pretendemos considerar como importante, que ni más ni menos que es la ética judicial, ¿no es cierto? Parte de la ética es el buen trato entre nosotros, entre los que somos jueces y los que no son jueces, nuestros superiores en alzada, que no son superiores jerárquicos, pero sí en las decisiones, como los que dependen de nosotros, como a mí me gusta denominar el equipo de trabajo, ¿no es cierto? Así que el agradecido soy yo. Cuando diseñamos el curso, yo tuve la suerte o el privilegio de estar en ese diseño. Y a esta altura del curso, lo que considerábamos importante era ya un poco bajar de lo teórico a lo práctico, ¿no? Ustedes ya a esta altura tienen un conocimiento más que acabado de lo que hay que saber de ética judicial,
las diferentes vertientes, las diferentes regulaciones, las problemáticas que involucran, y por eso es que mi idea fue trasladarle a ustedes esos documentos, tal vez un poco extensos, pero la idea que yo tenía era que sobre temas relacionados con lo que el título de la exposición un poco presenta, sobre esos temas ustedes reflexionen y, como siempre sucede y me ha sucedido cuando he hecho talleres, a cada uno le preocupa un aspecto particular sobre otros. Es muy heterogéneo cuando los temas que abarca la ética judicial. Podemos hablar tanto como lo que se llama la vestimenta, es decir, a muchos les importa la vestimenta, cómo vamos vestidos, cómo nos mostramos, lo que aprendí que se denomina en psicología social la señalización externa, es decir, cómo nosotros nos presentamos, qué nos ponemos, y no me refiero solamente de ropa, sino también los relojes, aros, sombreros, cómo nos presentamos ante los demás para que ellos nos traten de alguna manera de determinada forma, cómo nos representamos visualmente. Eso le dicen señalización externa, ¿no? Otros les interesa más bien las cuestiones inherentes a la comunicación judicial, que esto quedó reflejado en los trabajos que presentaron, que también es cierto, es un tema que a todos nos resulta muy importante, lo que tiene que ver cómo los medios de comunicación nos tratan, nos ven, nos califican nuestro trabajo o descalifican también, y cómo impacta en esto que en definitiva estamos buscando con la ética judicial, que es un poco volver a mejorar la legitimidad, si es que no creo que se haya perdido, pero sí mejorar la legitimidad, la confianza, esta desconfianza que se va generando un poco por cuestiones, por méritos, entre comillas, propios, y a veces por campañas también, porque a la justicia se lo ha puesto en un determinado lugar a resolver determinadas cuestiones que en realidad no le corresponde. En fin, todo esto es un poco una pequeña introducción que hago de lo que yo llamaría esta charla de hoy como la ética judicial en su contexto, porque siempre es importante el contexto. Y como siempre, como abogado que soy, y bueno, y que uno siempre hace métodos inductivos de lo más general a lo más particular, cuando hablo del contexto, también debo mencionar a todos los que hablan de ética judicial mencionan, que es Aristóteles. Aristóteles, en Ética Nicómaca, dice 2 o 3 cuestiones que son importantes, miren, hasta incluso algunas conclusiones últimas que vamos a hacer, por eso lo menciono. Aristóteles decía de que la ética no se puede normatizar, lo cual en definitiva sería una especie de contrasentido si estamos todos pregonando que haya dictados de códigos o que adhesiones al principio de Bangalore. Pero por otra parte, cuando hablaba Aristóteles de la ética, hablaba de que había que hacer siempre un análisis en el contexto, en el caso concreto, caso por caso, que eso es lo que yo un poco propongo. Siempre tenemos que analizar en el contexto en que se da la situación si es ética o no, que no quiere decir de que de todas formas necesitemos, como luego veremos, un código o declaraciones de donde partir y de donde también tender a esa concientización de cómo debemos cómo comportarnos, perdón. Eso por el lado, vamos a decir, de lo que es, hablando de cómo Aristóteles calificaba a lo que es el comportamiento ético, un comportamiento que busca la felicidad, una felicidad individual a través de lo que él dice, en una parte, el bien común. Es decir, una especie de noción política, si se quiere, de la ética. Esto lo trasladamos a otro concepto general. Hasta cuando hablamos de ética judicial, estamos hablando de un proceso que tiene que ver con lo que estábamos diciendo antes, una falta de legitimidad ante el pueblo, falta de confianza que se quiere recuperar a través de reforzar esto en nuestros comportamientos. ¿Por qué? Nuevamente, ¿por qué estamos hablando de que la ética judicial debería fomentar esto, la legitimidad? ¿Qué tiene que ver? Bueno, así como antiguamente el poder era fáctico, lo daba la fuerza,
Luego fue tal vez la concepción más bien teocéntrica, que era Dios el que deseaba que estos fueran los gobernantes, o una determinada línea sanguínea o de familia. A partir del sistema republicano se instala lo que se llama la ética republicana, que tiene que ver con todas estas deberes o cargos que se nos impone a los funcionarios públicos, porque en definitiva, de alguna manera, somos representantes del pueblo. Si somos representantes del pueblo, debemos actuar en función de servicio, no es otra función. De ahí esa idea de servicio público, que en nuestra Constitución provincial está en el artículo 37, que dice los 3 poderes del Estado, y lo considera una condición esencial de la función pública. Esta noción de servicio público hace que nosotros debamos tener no solamente un poder formal, como quienes nosotros, en nuestro caso, de dictar sentencias, resolver conflictos, sino también algo que se llama la legitimidad por el prestigio. Eso que es lo que estamos necesitando recuperar o mejorar. El prestigio, que no es necesariamente algo que se logra de un día para el otro, sino por eso estas situaciones deben preocuparnos de permanente hostigamiento y descrédito, porque el prestigio de alguna manera también es trasladable. Ustedes fíjense que en la psicología social y los sociólogos, cuando analizan estas cuestiones en materia de lo que son los políticos elegidos, ustedes tienen muchísimos casos de personas que han sido exitosas en el deporte y que de alguna manera ese prestigio como exitoso se puede trasladar a ser un candidato potable. Hemos tenido, por supuesto, muchísimos ejemplos. Nosotros actualmente en Paraná tenemos a Bertoli, un arquero de Patronato, que fue exitoso en su carrera deportiva y hoy por hoy, luego de haber sido concejal, lo tenemos como presidente del INAUB. Pero es un ejemplo de cómo el prestigio se puede trasladar. Por eso, y no es que yo sea un académico, ni mucho menos, es importante que nosotros mismos, cuando somos convocados por otras universidades, o como el caso de la misma presidenta, que actualmente es vicepresidenta de la FAM, son cuestiones que nos dan un cierto prestigio que se puede trasladar de alguna manera para reforzar esto que es la falta de legitimidad. Es un ejemplo que doy. Uno puede ser exitoso en otras cuestiones también. Puede ser, hay muchos magistrados que participan en campañas solidarias. El tema, no digo, es hacer que cada cosa que uno hace bien se manifieste, porque a veces eso es contraproducente, pero sí considerar que todo lo que nosotros hagamos bien debe mostrarse, porque es una forma de legitimarnos más allá de lo que es también el trabajo judicial, más allá del trabajo judicial. Bueno, entonces, estábamos diciendo que es parte de la ética pública. La ética pública que empezó a surgir cuando el sistema republicano y democrático empezó a tener mayor auge en el siglo pasado y a generalizarse. La misma Iglesia Católica de alguna manera dijo que el sistema democrático, si bien con imperfecciones, es tal vez uno de los más recomendables, como una forma de legitimarlo también desde ese ángulo político. Esos sistemas engendraron a partir del Watergate en Estados Unidos en la década del 70 y de algunos movimientos que empezaron a ver que las cuestiones de ética pública, de falta de ética pública y de lucha contra la corrupción iban juntas, todo un movimiento mundial que no solamente impactó en la ética pública en sentido de los 3 poderes, sino también en la ética judicial. Esta concepción de la importancia del tratamiento de la ética judicial junto con las cuestiones de corrupción, de la lucha contra la corrupción, fueron habilitantes de muchos tratados internacionales y normalmente van juntas. Aunque nosotros hoy en el curso prácticamente no hablemos de lucha contra la corrupción, a nivel internacional los tratados siempre aluden a estos dos pilares que obviamente que se intervinculan, ¿no es cierto? Esto se ve reflejado incluso en materia normativa en nuestro país. En la reforma constitucional del 1994, el artículo 36, dentro de los derechos y nuevos derechos y garantías,
Luego de que la Constitución menciona una especie de delito de corrupción, vamos a llamarlo, que algo así como que lo tipifica, en el último párrafo habla de que el Congreso debe dictar una ley de ética pública. Esta ley de ética pública, que fue dictada a nivel nacional, ustedes recordarán, por la Corte fue materia de exclusión del Poder Judicial porque consideró que era una cuestión que invadía la independencia judicial. Obviamente, yo en aquel momento no estaba en el Poder Judicial y decía, desde el Poder Legislativo, donde trabajaba, otra vez los privilegios de los jueces. Qué mal, ¿cómo se van a autoexcluir? Qué mal que está. Bueno, en realidad, uno por ahí opina, pero luego cuando empieza a estudiar y profundizar, es una característica mundial que incluso fue recomendada por Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad, en una reunión que se hizo sobre justamente libertad de expresión de los jueces y fiscales en el año 2009, en abril del año 19, perdón, que recomendó que las regulaciones de ética judicial y las regulaciones de este tipo de cuestiones, libertad de expresión estamos hablando, ya se relaciona directamente con la cuestión relativa a las redes, a Internet, a los medios de comunicación con la prensa, que sean los propios jueces los que los regulen. Es decir, ya ahí tenemos una recomendación que también ha sido tratada por filósofos y recomendada como alguien que he leído mucho, se llama De San, quien propone una ética también desde lo procedimental. Es decir, lo que estamos haciendo en la Asociación de Magistrados, que es tratar temas de ético, ir construyendo una determinada forma de pensar que, por supuesto, no es unánime, pero sí lograr lo que Rawls llama consenso entrecruzado. Y esto lo digo también con ánimo de citar a autores, filósofos importantes, sino porque también tiene consecuencias. Todo lo que estoy diciendo en teoría van a ver que a medida que vamos desarrollando los temas tiene una consecuencia importante. El consenso entrecruzado como una forma de construir una determinada opinión de cómo deberíamos tratar la ética judicial en Entre Ríos, específicamente en Entre Ríos y no en otros países que siempre lo tomamos, por supuesto, como referencia y es muy válido y muy nutritivo, como diría. Bueno, hablé también de la Constitución de Entre Ríos. También la Constitución de Entre Ríos, en el artículo 37, habla de que la ley de ética pública, y lo dice claramente, es aplicable a los 3 poderes del Estado y será reglamentado por una ley. Insiste con la postura de la Corte, perdón, de la reforma del 94, y en ese momento, cuando dice que una expresión muy clara, dice que es un valor esencial al sistema republicano y democrático. Miren ustedes un poco la reflexión que decíamos, lo dice claramente en nuestro caso, y aparte de hablar de ley, que hasta ahora no se ha hecho, da una especie de contenidos mínimos que en realidad habla de declaraciones juradas, etcétera, que es también lo clásico en materia de regulación de ética pública. De todas formas, seguimos sosteniendo que en nuestro país no hay ley de ética pública que se aplique desde el Congreso o la legislatura a los poderes judiciales. En donde hay códigos han sido por acordadas. Nosotros, al menos yo, propongo que sean las asociaciones de jueces y juezas, de magistrados en definitiva, o los colegios judiciales, los que tomen esta iniciativa y sean los propios jueces asociados y no necesariamente los poderes judiciales quienes tomen esta iniciativa. Bueno, pero entonces, si dijimos que hay que tomar medidas, ¿no? Hay falta de legitimidad, hay pérdida de confianza, ¿qué medidas tomamos? Bueno, lo primero que surge en una concepción juridicista, como diría yo, es pensar que hay que dictar una norma. Es clásico en la Argentina que ante un problema se diga, dictemos la ley correspondiente. Entonces, bueno, hay inflación, dictemos una ley que diga que se prohíbe la inflación, o bueno, ha habido casos, es decir, la ley de déficit cero es un ejemplo
cuando se quiere tomar alguna medida extrema, ¿no es cierto? A veces irrazonable. Pero claro, no es que es una crítica, no, no, por el contrario, reitero de que es una buena medida adoptar un código, ya de por sí instala el tema, el debate, pero de por sí solo es insuficiente. Nosotros no solamente necesitamos normas, sino necesitamos también concientizarnos, tomar partido y hacer acciones en pos de eso, de ejecutarlo. De diagnósticos, los argentinos somos muy buenos, pero lamentablemente somos bastante deficitarios en abordar los problemas. Yo diría que en temas de ética pública habría que retrotraerse al diálogo argentino, producido en los momentos tan duros que nos tocó vivir en el año 2001, 2002, y leer cada documento es verdaderamente tan aplicable a los problemas que aún hoy mantenemos, que es un poco doloroso ver cómo insistimos en los mismos problemas y no tomamos realmente carta en el asunto en algunas cuestiones. Bueno, pero claro, hay quienes consideran que los dictados de códigos de ética judicial no son una buena idea. Las adhesiones a principios tampoco. ¿Por qué? Y claro, es una opinión bastante razonable, por supuesto. Dicen, pero si nosotros no están siendo criticados por determinadas conductas, hay campañas en nuestra contra deliberadas. Si decimos A, nos critican. Si decimos B, nos critican. Y si no hacemos nada, también. Entonces, es como darle otro elemento más para que nos critiquen. En una parte, es cierto. Pero yo les digo, la otra vez escuchaba una frase, yo soy de mirar bastante Instagram, por ahí Facebook, y hay frases que pegan, por buenas, ¿no? Por suerte. Una decía de que nosotros tenemos que actuar conforme a nuestros sueños, a nuestros objetivos, a nuestros ideales, y no en base al miedo. Y yo creo que es una muy buena frase. Es decir, si nosotros decimos tenemos que mejorar la legitimidad, tenemos que actuar en consecuencia, algo debemos hacer para no quedarnos en esta situación de inercia que va mal, hagamos algo. No nos quedemos con el miedo de que a partir de esto digan, ah, no, pero aparte de ser corruptos son antiéticos. No, yo no pienso así. Yo eso lo dejo para que ustedes reflexionen. Pero entonces, bueno, estamos entonces a favor de sí dictar códigos o tomar medidas como adherir a declaraciones de principio como los de Bangalore, por ejemplo. Entonces se viene nuevamente el primer tema que ya lo hemos abordado, ¿no? ¿Quién los dicta? Aparentemente el Poder Legislativo no sería, vamos a decir, el idóneo, ¿no es cierto? Decimos que en distintos países son las propias asociaciones de jueces, por ejemplo en Italia, el propio, en Estados Unidos, las asociaciones de jueces federales dictaron ya en 1973, luego de Watergate, también códigos de conducta, y bueno, como les decía, esta recomendación de Naciones Unidas, que es muy reciente, me parece suficiente argumento para decir que seamos los propios jueces. Reitero, en general han sido acordadas de los superiores tribunales en Latinoamérica, no solamente en Argentina, y también, bueno, como digo yo, creo que las asociaciones y colegios deberían tomar carta en el asunto. El segundo punto que hay que analizar cuando ya hablamos de si hacer un código o armarlo es si es preceptivo o es sancionatorio. Ustedes lo escucharon a Vigo es una eminencia, por algo lo dirá, ¿no es cierto? Yo no voy a poner en tela de juicio lo que él dice. Él trata esto como, más bien, como él dice, no, mejor que sea preceptivo, que lo llamemos a los jueces, les digamos, no podés comportarte así. Él lo dice con una forma muy amena y me encanta su exposición. Pero también hay quienes otros, y en ese sentido la encuesta que hicimos en la Asociación de Magistrados, llamativamente consideraba que tenía que tener sanciones entre comillas éticas, ¿no? A ver, no quiere decir, como diríamos en el barrio, ponerlo en la parrilla al juez, ¿no es cierto? No. Decirle, señor, así no puede actuar. Eso puede ser incluso reservado, no necesariamente tiene que ser público, pero sí, en determinadas circunstancias graves, hacer algún tipo de comentario. No sé si hablar de sanción. En realidad, lo que en las discusiones del Consejo Económico y Social que tuve el gusto de escuchar,
Alberto Binder decía que de lo contrario es pura retórica. Yo esto también lo dejo para que ustedes reflexionen. No me pido ni por uno ni por el otro. Prefiero, como digo, que hagamos un consenso entrecruzado y nos pongamos de acuerdo. Si estamos dispuestos a transitar determinado camino, ¿no es cierto? Bueno, otro tema más. No todos los códigos, no todos los documentos contienen tribunales, órganos de aplicación, vamos a llamarlo en un término más exacto. Muchas veces son integrados cuando los hay por jueces jubilados, otros lo integran también abogados, representantes de los abogados, otras veces también de los colegios. En esto hay una heterogeneidad enorme a nivel mundial. Hay algunos que no tienen órganos de aplicación como en Estados Unidos, pero que también tienen consejos que dan, valga la redundancia, consejos sobre cómo implementar políticas. Se reúnen a veces entre 1 y 2 veces al año y proponen modificaciones, capacitaciones, etc. Esto también es algo para discutir. Realmente, si hay comisiones, si hay tribunales, lo que no puede faltar es que sus integrantes sean realmente personas muy reconocidas, porque justamente esto es una de las características de esto, de que el prestigio en lo ético debe estar de quien juzga lo ético. Eso es imprescindible, ¿no? Que fíjense que es un concepto que estoy diciendo que es aplicable a nosotros también como jueces en alguna medida, ¿no? Si decimos el derecho y hacemos entre comillas justicia, debemos ser justos en nuestras vidas, ¿no es cierto? En nuestro desempeño público y privado, como llegaremos a ese punto. El tercer tema es hasta dónde y qué, a quiénes comprende. Esto también, les digo, a nivel mundial hay una gran heterogeneidad. Pero normalmente si se habla de ética judicial, se habla de la ética del juez, exclusivamente. Pero tanto las recomendaciones a que aludía del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como la mayoría de los códigos que he visto, tienen disposiciones que dicen que esto también se extiende con las adaptaciones necesarias a los fiscales y a los demás funcionarios. Es como se diría una ética judicial refleja, ¿no? ¿Por qué? Y porque en general se aplican los mismos principios, pero no taxativamente, ¿no es cierto? Y también el último eslabón es si también debería comprender a los empleados judiciales. Nuevamente aquí estamos hablando de quienes trabajan con el juez, que también se les depara y se les requiere de ética pública por lo menos. Entonces, también es una responsabilidad del juez que su equipo de trabajo, sus empleados, sus dependientes también observen una conducta acorde. Por eso esto es tan importante y por eso es tan bueno que en este curso no solamente haya jueces y funcionarios, sino también algunos empleados, porque deben entender que de alguna manera sus actuaciones, su participación en las redes, de alguna manera más menguada, pero permanente, deben también ser de alguna manera imparciales, deben ser prudentes, porque de alguna manera u otra también impactan en esa imagen que dan como empleado de un poder que debe ser independiente, imparcial, prudente, probo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que, como yo le llamo, es esta ética judicial refleja. Y esta ética judicial refleja también, evidentemente, hubo una exposición muy interesante en este curso, y por ahí uno de los trabajos también alude a lo que es la familia del juez. Yo, en ese sentido, la verdad que me cuesta entender hasta dónde puede llegar nuestros deberes, ¿no es cierto? Es entendible que también se entienda que tal vez los periodistas pueden decir, es el hijo del juez, o es la esposa del juez, o es la conviviente, o es la empleada, etcétera, etcétera, etcétera. Es otro de los temas delicadísimos que nos tenemos que poner de acuerdo, porque en realidad es todo muy maleable. Es difícil, cuando todos sabemos, los que tenemos familia, que hay determinadas edades en cuales los hijos normalmente hacen exactamente lo contrario a lo que uno les pide o deberían hacer, y uno también fue en algún momento así, hace más de 100 años seguramente, pero bueno, esto pasamos todos. Entonces, esto siempre hay que verlo, y reitero, disculpen la palabra, en el contexto, ¿no es cierto? Hasta dónde podemos proponer cursos a los familiares
en mi opinión, me parece ya un exceso. Es decir, me parece que nosotros, en nuestras familias, deberemos actuar de determinada manera y se entenderá por una cuestión de sentido común, como también que las distintas edades pueden ser en algunos casos por rebeldía y en otros casos porque son muy pequeños, con lo cual es un tema también que hay que reflexionarlo, hasta dónde llegan estos deberes, este reflejo, ¿no? Y llegamos a otro punto, y ahí ya más concreto, ¿qué es el modelo de juez? ¿Qué modelo de juez pretendemos? Fernández Mendía, alguien que también ha participado, a mí me parece que él le da otro enfoque, una persona muy humilde, es integrante de la Comisión Iberoamericana del Tribunal, ¿no? De la Comisión, así que realmente me parece muy, muy brillante su exposición, es muy llanas, sencillas de entender. Y él habla de que justamente nos está faltando un modelo de juez. Y yo creo que sí, que es cierto. Es decir, ya no es el juez que habla por sus sentencias. Estuve también atento a esto que la secretaria Tortu también planteó, esa frase, ese adagio inglés, de que para ser un buen juez se requiere que sea buena persona. Si sabe derecho, mejor. Es decir, es disparador, ¿no? De reflexiones. Está bueno, gusta. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, lo más importante es que sea buena persona. Eso es lo que quiere decir. Pero en realidad es insuficiente. Es insuficiente en los tiempos que corren. Es insuficiente también, y lo digo, en mi opinión, con que seamos independientes, prudentes, probos, imparciales, honestos, recatados, lo que quieran. Es insuficiente también eso. Hoy en día se nos exige más, se nos exige justamente ser comunicadores sociales. No nos podemos esconder en la sentencia diciendo nosotros hablamos por la sentencia, eso ya no funciona porque si no, nosotros en la Cámara, cuando tenemos alguna sentencia importante, lo que hacemos es, antes de que se publique, ir consensuando algún tipo de comunicación. ¿Por qué? Y porque nosotros queremos que se diga de esa sentencia importante qué es lo importante a juicio del tribunal, porque si no, si empezamos con lo que dice primero la prensa, que también nos pasó en alguna oportunidad, remar en contra de lo que ya se dijo es dar explicaciones, ya el eje del debate ya es imposible de cambiar, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos que ser comunicadores. Tenemos que aprender a hacerlo, no somos, obviamente, no estamos capacitados, tenemos que aprender, tenemos que tener herramientas. Tenemos que ser formadores también, formadores de recursos, porque nosotros, lo hablamos antes de que empiece esta charla, también firmamos muchas veces cuestiones que son realizadas por empleados, funcionarios que son calificadísimos, y no lo digo en un tono de caer simpático, lo digo, yo he trabajado en los 3 poderes del Estado, eso no dice mi currículum resumido, y la verdad que el empleado judicial es altamente capacitado y hacen un trabajo muy complejo, muy difícil, y nosotros más de una vez firmamos sin saber bien qué estamos firmando. Entonces, también tenemos que ser formadores, formadores también respecto de los abogados. Los abogados también en estas charlas del Consejo también deben repensar su rol. Ellos también forman parte del sistema de justicia, son colaboradores, ¿no es cierto? Entonces la ética de ellos también es muy importante, no puede ser la imagen del abogado tramposo, que es el exitoso, el que engaña, el que deliberadamente miente y alevosamente lo hace. Eso también conspira. No es ética judicial, pero también forma parte del sistema en el que estamos todos. Cuando hablamos entonces de modelo de juez, también debemos estar integrados a la sociedad. Y por eso es que, aunque no nos interese las redes sociales o no participemos porque, como dice en uno de los trabajos, tal vez son más las desventajas que las ventajas para muchos, tenemos que saber cómo funcionan. Hoy en día las redes sociales, Internet, es algo que lo utilizamos todos. Entonces tenemos que tener nociones básicas aún cuando no participemos para prevenir, para estar atentos, para entender cómo funciona el mundo. Nosotros tenemos que entender eso. También debe ser un investigador. Sí, efectivamente, también tenemos que investigar. También tenemos que estar muy atentos a los cambios sociales.
Luego de todo esto, en definitiva, y un poco para luego ir a los temas más específicos, llegamos a lo que es cómo debe comportarse en este modelo de juez que todavía es para armar. ¿Y por qué digo que de lo de consenso entrecruzado, volviendo a ese tema? Porque no es lo mismo un juez en Buenos Aires, un camarista en Buenos Aires, que en Paraná. No es lo mismo un juez de Paraná. Yo tuve la suerte de estar en Concepción del Uruguay y el camarista, estuve en la Cámara de Contencioso, y el camarista en el interior es la autoridad máxima. Es como decir, del Poder Judicial, ¿no? Teníamos la superintendencia. No es lo mismo ser camarista en Concepción del Uruguay que ser camarista en Paraná. Yo simplemente soy un juez más que estoy en una cámara, pero en realidad no estoy en la posición del Superior Tribunal de Justicia. No es lo mismo ser juez camarista, como digo, que juez de primera instancia. No es lo mismo ser juez de paz. Nosotros integra la comisión Guillermo Vega, que siempre nos trae preguntas, anécdotas, cuestionamientos que enriquecen nuestra visión, porque no es lo mismo ser juez de paz que otras realidades. Entonces nosotros, para hacer este modelo de juez que queremos para Entre Ríos, debe ser hecho a medida, a nuestra medida y a nuestras expectativas. Y es ahí donde entramos nuevamente a lo que es la vida pública, la vida privada, las redes. En la vida pública, en nuestra función pública, también debemos reflexionar nuestras relaciones con nuestros pares. Es habitual, es difícil integrar una cámara, a veces las relaciones entre los propios miembros de los tribunales colegiados se hace muchas veces difícil, pero como todas las relaciones humanas, como todo, hasta con las personas que convivimos, que formamos la familia, con nuestros amigos, todas las relaciones son dificultosas, pero hay que ubicarse, hay que trasladar eso y no puede haber tribunales en los cuales no haya diálogo o no haya vinculación. Eso también debe ser respecto de los jueces en sus sentencias. No corresponde tratar de una manera que no sea con respeto ni a pares, ni a inferiores, ni tampoco a los letrados que hacen su trabajo, ¿no es cierto? Ni permitir tampoco ser maltratados, porque también corresponde que nos respeten. Esto también se traslada a las relaciones con las partes del juicio, por supuesto, y fundamentalmente también con el equipo de trabajo y los otros funcionarios. Debe haber un trato de respeto, ¿no es cierto? Eso también es parte de la ética, cómo nosotros nos dirigimos a quienes dependen de uno y cómo uno se relaciona con otros jueces. Pero no solamente en el ámbito propio de juzgado, sino como hablábamos del tema de la comunicación. En materia de comunicación con los periodistas también tenemos que tener determinada guía práctica, que no la tenemos. No sabemos cómo proceder, y lo digo en general. Esto de si damos información, en qué momento hacerlo. Esto también hay regulaciones de ética judicial que específicamente tratan cómo debe conducirse, en qué momento y cómo se utilizan también Internet y las redes. Algo que es muy habitual en sistemas comparados es que los jueces por Internet hacen averiguaciones por fuera del proceso, sacan información y luego deliberadamente o no lo introducen en sus decisiones. Es decir, se apartan de las reglas de probatoria. Esto también ha sido tratado en documentos que dicen que hay que mantener lo que es las reglas del proceso. Incluso, en algunos casos, se ha sancionado a magistrados en Estados Unidos cuando han hecho una investigación respecto de una de las partes por Internet fuera del proceso. Es decir, uno quiere saber quién es esta persona y averigua, no, pero claro, tiene esto, lo otro. Bueno, no, si se hace dentro del proceso no hay problema, pero por fuera no. Miren cómo a veces la utilización de Google o de Internet puede darnos elementos, pero no debemos olvidarnos de las reglas del proceso, ¿no? Del proceso
tiene el principio de adquisición procesal, que justamente hace a la garantía del debido proceso, nada menos, ¿no? Y miren cómo nos vinculamos el debido proceso con una cuestión de utilización de las redes o en este caso de Internet. Pero no solamente termina ahí nuestra forma de comportarnos en lo público, también tenemos que avanzar en lo privado. En lo privado se hace una distinción entre lo que se denomina lo privado íntimo y lo privado social. Lo privado social es nuestras relaciones como cuando vamos al club, en la calle, que por ahí también nosotros hay una carga de violencia muy grande en la vía pública, todos participamos de esa realidad y tenemos que saber bien que, como yo denominaba en este trabajo que les trasladé a ustedes, una sociedad panóptica, ¿no? Es decir, tenemos cámaras por todos lados, y aunque parezca una postura paranoica, en realidad es inevitable que hay una camarita a mano para todos, y es solamente en provincias como la nuestra, que no hay urbes, casi que somos conocidos todos, entre todos, y podemos trasladar un mal momento, un enojo, a un desprestigio de nuestra función, y eso hace mucho mal, lamentablemente, para nosotros. Antes esto no ocurría, ¿no? Nadie sabía quiénes éramos o simplemente un comentario uno lo desdecía. En cambio ahora de eso no nos libramos si actuamos mal, o como no se espera de cómo deberíamos actuar. Esto es en la vida social, pero también me parece muy importante que asumamos una postura de irrestricta defensa de nuestra intimidad. Porque en redes sociales, por ejemplo, o en preferencias que uno puede tener de cualquier tipo, debemos mantenernos muy fuertes en mantener nuestra intimidad, ese halo de libertad que tanto necesitamos y que la cultura occidental tanta importancia le da en defensa de ella, cuando ha sido violada. Por eso, no solamente uno habla de lo que pueden ser las preferencias sexuales que uno puede tener, sino también de lo que uno hace también en las redes, de alguna manera. Hay algunas aplicaciones que son reservadas para relaciones personales, que ahí vienen los dilemas de si podemos intervenir o no. Hasta dónde podemos hacerlo, y algo que ha sido muy tratado también en el derecho comparado. Digo derecho comparado en los sistemas comparados, porque en realidad no siempre está normatizado, es si cuando nos incorporamos en la red lo debemos hacer mencionando que somos magistrados o no. Hay de una biblioteca, de un lado dice que sí, de otro lado dice que no. En mi opinión personal, todo depende del contexto. En mi caso lo digo porque desde que empecé a integrar la comisión, me incorporé a Facebook y a Instagram, que antes no estaba, justamente un poco para aprender. Y bueno, yo la verdad que no lo uso con fines académicos, sino más bien sociales. Es decir, yo hago una actividad deportiva y la mayoría de los contactos obviamente lo hago en forma privada, es decir, de esa manera eso no se hace público, pero siempre es cierto, hay riesgos si es en Instagram o en Facebook, hay posibilidades de que se tomen algunas de esas actividades y lo tengo muy en cuenta, pero en esas actividades yo no digo que soy juez, los que me conocen saben que soy en general, pero a mí, lo digo un poco en tono de broma, pero a mí todos me dicen Huguito, seguramente por una cuestión de afecto, y yo acepto esa realidad, y esa es mi vida social. Obviamente que trato de ser prudente, de hacer bromas como cualquiera, y esto tiene que ver también con uno de los trabajos que voy a aludir en un ratito, que habla de la postura esta seria que debemos tener, hasta dónde debe ser. Bueno, en lo público se entiende que sí, en lo social no necesariamente, ¿no es cierto? No tiene, la seriedad no significa que vamos a ser aburridos. La doctora López Arango, tengo conocimiento que es muy buena bailarina, nunca la he visto, pero bueno, ahí tenemos un buen ejemplo de que hay cosas para mostrar que nos pueden elevar el nivel de nuestra consideración social. Pero volviendo a
a lo que es el uso de las redes, y en general, eso fue tratado en ese documento, por eso no quiero extenderme mucho en el tema, sí 2 o 3 consideraciones. Una, ¿qué es red social? Y bueno, todos sabemos que por el principio de designación, que es científico, ¿de qué estamos hablando de red social? Porque la pregunta que yo hago es, ¿WhatsApp es red social? Bueno, hay muchas definiciones, por lo menos la que yo considero aplicable es que red social es aquella en la cual desde la misma red o forma de comunicarnos o aplicación, lo que uno diga, haga, se puede replicar indefinidamente. Porque ahí está, es una red, ¿no es cierto? WhatsApp, en mi opinión, no es una red social, que no quiere decir que por una captura de pantalla o, bueno, de otra forma, un audio, eso se viralice. No digo que no, pero es exportar del sistema a otro lugar, ¿no es cierto? Y que es ya algo que es diferente, ¿no es cierto? Que ya implica la voluntad de un sujeto de, bueno, con mala intención, buena intención o lo que sea, sacar de ese contexto a otro contexto. Y ya que hablo nuevamente de la palabra contexto, hago referencia a lo que en su momento dijera la Asociación de Abogados de Estados Unidos cuando se refirió a las redes sociales, porque es muy justo. Dice que la comunicación virtual justamente es muy diferente a la personal, ¿no es cierto? En la relación personal, nosotros, aún en esta que es en tiempo real, pueden ver que yo hago gesticulaciones, puedo sonreír o poner otras expresiones que en las redes virtuales no funciona. Por eso es tan habitual, y seguramente a usted le ha pasado en todas las redes, los malos entendidos, las malas interpretaciones, las cuestiones sacadas de contexto. Muchas veces uno en una conversación, cuando pone OK, se antepuso otra conversación de otra persona y uno queda diciéndole OK a lo que no, a no ese, sino a otro. Es decir, es muy difícil. ¿Y cuántos grupos, cuántas amistades se han roto por malas interpretaciones de esta forma de comunicarnos que tiene sus riesgos? Pero entonces, volviendo a lo que es WhatsApp, por ejemplo, que tanto lo utilizamos, también hay que ver el contexto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, es un grupo de amigos del barrio, de fútbol, de amigas de hockey, que pueden tener una intimidad en su grupo y que sería verdaderamente una traición descontextualizar una conversación liviana, si se quiere, vamos a decir, hasta si se quiere, de poco nivel intelectual, llevarlo a otro lugar. Mientras que, si el WhatsApp es el de la comisión que nosotros utilizamos de ética judicial y decimos barbaridades, creo que es muy diferente. Casos a nivel nacional de camaristas también tratan esto, que es justamente cómo se debe comportar uno éticamente si el grupo es de trabajo. Seguramente la mayoría de los juzgados, como nosotros en la Cámara, tenemos un par de WhatsApp de circulación de expedientes o de comunicación entre nosotros, que por supuesto requiere determinado trato formal, respetuoso, no aburrido necesariamente, como diría, pero sí ubicado. Pero yendo ya a lo que sí considero las redes, que ya estamos hablando de Instagram, de Facebook, de tantas que son las más utilizadas, de Twitter, o hasta, ¿por qué no? Y haciendo alusión a lo que es relaciones íntimas como Tinder, que pueden ser utilizadas por magistrados, por funcionarios, magistradas, que es, bueno, acá lo primero es que necesitamos capacitación, efectivamente. Uno es tan fácil entrar a la aplicación, descargarla y entrar, pero uno realmente no sabe cómo funciona. Y eso es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque nos pueden utilizar, porque no sabemos muchas veces lo que estamos haciendo, qué repercusión puede tener hasta el infinito y durante un tiempo eterno. Y no quiero exagerarlo, es como escribir un libro, porque puede quedar ahí y no hay forma de borrarlo. Una vez que se descontextualiza, porque pasa esto de la comunicación, de la falta de sacarlo de contexto, de mal utilizarlo,
eso ya no se puede parar. Por eso es que ahí están las recomendaciones que ustedes tienen, no me voy a aludir a las que ha hecho la Comisión Iberoamericana y también las de la Red de Integridad Judicial, porque son sumamente elocuentes. Lo que sí, si ustedes las leen detenidamente, tienen distintos estándares y aconsejan en determinados puntos distintas posturas. Por eso vuelvo a repetir, debemos ponernos de acuerdo entre nosotros y al menos, aunque estemos o no todos de acuerdo, decir, bueno, ¿es conveniente o no que tengamos tal medio de comunicación? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto? ¿Decimos que somos jueces o no? Si somos como jueces, ¿cómo debemos compartirnos? Si no somos como jueces, ¿cómo debemos hacerlo? Creo que si hay algo que he leído en un libro que me aconsejó Arisa, que es de alguien que estudia comportamiento humano y que hace experimentos con estudiantes en Europa, que se llama Ariely, y el título es ¿Por qué mentimos? En realidad es ¿Por qué somos deshonestos? Es el título. Dice que cuando hay reglas claras, es más difícil que seamos deshonestos, porque parte de la comprobación mediante determinados algunos experimentos que hizo, de que todos tenemos una tendencia a ser un poco deshonestos, aunque no de excedernos. Esa es como, vamos a decir, la conclusión. Entonces, si estamos en condiciones de hacer un poquito de trampa, lo hacemos, pero no mucho. Entonces, si hay reglas claras, es más difícil. Entonces, bueno, si tenemos códigos, declaraciones, tenemos claro cómo proceder, es más difícil, tenemos esa regla. Y otra cuestión más, los recordatorios morales. Es decir, muchas veces el firmar una declaración jurada o dar algún tipo de recordatorio moral de cómo debemos proceder también disminuye la posibilidad de hacer cosas impropias, vamos a decirlo, por decirlo más en el sentido que queremos darle de esta charla. Y finalmente vamos a tratar lo que es en las redes sociales, cómo debemos conducirnos. Una vez que decimos, bueno, participamos, según cuál elegimos para interactuar públicamente o privadamente, en mi caso lo hago privadamente con el grupo de gente que conozco y que acepto y que más o menos tiene las mismas preferencias deportivas que yo, también obviamente académicas en algunos casos. Bueno, la pauta es elocuente y es así de sencillo. Hay que considerar que cuando uno escribe o se expresa, lo hace ante un público en público. Es decir, los mismos reparos que uno debe tener cuando habla en público, lo hace en un simple comentario que puede hacer. Es cierto también que creo, y esto corre por mi cuenta, que los análisis que se hacen de las conductas de jueces, magistrados y funcionarios en las redes muchas veces están analizados por personas que no los manejan. Por ejemplo, en Estados Unidos ha habido algunos casos en los cuales poner un like o un me gusta o aceptar como amigo a alguien en la red propia constituye un elemento a tener en cuenta. Y justamente si uno no entiende cómo funciona, sabe que uno puede tener de amigo a alguien que en realidad no es amigo en los términos de, como los denominamos nosotros, de relaciones fraternales, de compartir un asado, de una extremada confianza. Simplemente es un contacto. Tal vez habría que cambiarle la denominación, porque uno acepta que por ejemplo, en nuestro caso, podemos tener en mi caso, yo soy camarista y lo tengo como amigo al fiscal de Estado. Porque el fiscal de Estado publica muchas de esas cuestiones de gobierno. A mí me interesa eso. No es que yo sea amigo del fiscal de Estado. Sin embargo, figura como amigo. Entonces, esto, si es interpretado por alguien que no maneja las redes, que puede pasar, si estamos hablando que los tribunales están por personas que no manejan esto, puede generar confusión. Entonces, también tenemos que capacitarnos. Y de última, si hay una regla de conducta que me impone no aceptar como amigos de Facebook o de Instagram, contactos, a quienes litigan en la cámara en la que trabajo, me lo dirán y yo lo voy a aceptar, por supuesto, lo voy a cumplir. Pero mientras no está en mí
pensar que en realidad eso no significa ser parcial ni tenerlo como amigo. Es simplemente un ejemplo que doy a lo título personal para no hacerlo algo tan hipotético. Bueno, voy a hablar un poquito ahora de los aportes que hicieron en los trabajos. En algunos casos voy a mencionar a los y a las autores y en otros casos no, porque me lo han pedido. Bueno, María Macarena Mondragón Pafundi ve el asunto desde el punto de vista de lo que es una herramienta, ¿no? Internet y los medios de comunicación como herramienta. Efectivamente, las herramientas son para el bien y para el mal, entonces, pero están disponibles. Entonces, tratemos de utilizar la herramienta de la mejor manera posible. También plantea lo de la regulación, la necesidad de contar con una regulación, que lo entiendo desde el ángulo que estamos hablando de que es conveniente, lo que yo llamaría, así como existe la seguridad jurídica, yo le llamaría seguridad ética. Es decir, tener pautas de conducta en los cuales, bueno, te gusta bien, y si no, bueno, cumplir igual, porque son las normas que nos hemos puesto de acuerdo para ser al menos coherente con una determinada línea de conducta, ¿no es cierto? Y también algo que se reitera en otros trabajos, la necesidad de publicidad del trabajo tribunalicio. Yo creo que eso es uno de los grandes temas que también son tratados, debatidos por especialistas, pero que creo que en realidad son los más difíciles, porque cuando hablamos de comunicación y de medio de comunicación estamos hablando también de dinero. Es decir, ¿hasta qué punto tenemos tanto dinero para invertir en medios de comunicación para que nuestro trabajo sea entendido, porque son minutos al aire, que eso tiene un valor económico. Entonces, más allá de que nos esforcemos, que está bien que lo hagamos, debemos ser conscientes que manejar esto como lo hacen las empresas, las multinacionales o hasta incluso los gobiernos políticos, nos va a costar mucho. Fiorella Craco también habla desde el ángulo de la herramienta que significa Internet y la necesidad de publicidad de nuestro trabajo como para que sea valorado. Eso también es difícil lograr que se entienda qué es lo que hacemos. En realidad es todo un desafío, pero sí creo que la comunicación de nuestras decisiones bien efectuadas, de una manera, puede hacer entender por qué decidimos como decidimos, ¿no es cierto? Francisco Unamunzaga abordó algunos temas relacionados con estas cuestiones que también hay en las redes, que son las cuestiones ya intencionadamente dirigidas a provocar daño, como los trolls, o una tendencia determinada en forma de comercial o política o institucional, como también lo que él bien denomina los haters, ¿no? Es decir, aquellos odiadores seriales que hasta las cuestiones más loables lo ven desde un ángulo del anonimato y que no aporta nada, ¿no es cierto? Esto es lo que se ha denominado por quienes estudian estas cuestiones como la contaminación del espacio público democrático. Es decir, los haters lamentablemente hacen que muchas veces las comunicaciones positivas terminan desvirtuándose y es como que uno siente que se diluye en un mar que no es el debido, ¿no es cierto? Y también habla de que habría que hacer algo respecto a las pautas de comportamientos y cómo actuar frente a la comunicación. Algo hay que hacer, en realidad, dice. Yo les comento que en Europa, en casi todos los países, por lo pronto sé que en Francia y Alemania, hay un pacto de información y democracia, que está diseñado para que las discusiones públicas tengan un determinado nivel de tratamiento, lo cual con el sano objetivo de fomentar la libertad de expresión de los periodistas, de las personas y de los funcionarios públicos, ¿no es cierto? La familia del juez fue tratado o planteado a partir de Sergio Rondoni Caffa. Quería decir algo, me gustó la expresión de Francisco Unamunzaga, cómo la termina, ¿no? Dice que en materia de todas estas cuestiones, supongo dice que no tenemos más remedio que navegar con el salvavidas colocado. Ahora lo voy a copiar, lo voy a tomar y lo voy a citar porque me gustó. Es cierto, tenemos
que andar con la salvaguarda, ¿no? Prudentes y saber que puede venir la inundación y, bueno, tener algo para seguir flotando al menos, ¿no es cierto? Está buena esa expresión. Y como decía Rondón y Caffa habla de lo que tiene que ver con la familia del juez, la importancia de que también se tome familia y convivientes, ¿no? Alguna forma de hacerles entender que sus acciones también impactan o pueden impactar en lo del juez, ¿no es cierto? Darío Nazar más bien aborda lo que tiene que ver con la regulación, ¿no? Con el código de ética. Para él debería comprender jueces, funcionarios y empleados, y también lo que tiene que ver con pautas de cómo comportarnos en el uso de Internet y las redes sociales. María Elena Rodríguez plantea algo que, y ahí vamos a lo filosófico, decía yo, ¿no? Todo tiene una raíz filosófica. Ella plantea esto de que una reflexión relativa a esa idea de seriedad que debemos dar. Seriedad en un sentido de cara de póker sería, ¿no? ¿Por qué? Porque ella plantea que en Gualeguaychú al integrar una comparsa de parte de un juez, jueza, funcionario, puede ser mal visto en otra jurisdicción, cuando en realidad todos sabemos, más que nada en Entre Ríos, y yo no solamente diría de Gualeguaychú, Gualeguay, Victoria, Concordia, en nuestra zona Asencam, y todas las ciudades tienen una tradición en carnavales que es un evento cultural muy importante, muy arraigado, en el cual participar es realmente algo muy bueno, muy positivo. Y ahí está lo que decíamos de no inhibirnos, no escondernos, porque si nos ven vestidos con plumas está mal. Es decir, ahí es donde digo yo que hay que ver el contexto y que tenemos que hacer un modelo de juez de funcionario a la entrerriana, y no necesariamente con la toga puesta, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decía yo del consensualismo. Porque Vigo, y no es una crítica, sino que tiene otra postura, él dice que hay que cómo sacamos el modelo, cómo resolvemos las cuestiones por medio de la razón. ¿Por qué? Porque la razón por sí misma, el observador razonable, que también es algo que una pauta a tener en cuenta, aplica lo que es los principios universales, que todos más o menos estamos de acuerdo. Bueno, yo creo que sí, obviamente que es así, pero también hay que ver dónde lo estamos aplicando. Yo hablaba de un juez de paz, ¿no? Es decir, en las localidades más pequeñas es normal tal vez verlo jugando un partido de fútbol, al juez, al fiscal, al defensor de los delincuentes, y hasta también algún que otro delincuente que está salido con libertad condicional, y así son esas comunidades. Y eso, trasplantado a una urbe, sería una muy mala casualidad que estén jugando ese partido de fútbol todas esas personas. Digo, vuelvo a la palabra que ya la he repasado y no la voy a decir de vuelta para que no se enojen. Bueno, también Matías Raúl Argüello de la Vega habla de lo que es la comunicación judicial y plantea de que debería haber una estrategia, de hecho que son cuestiones que están siendo analizadas, que están siendo tratadas, no digo necesariamente en Entre Ríos, pero a nivel general, y sí es cierto, es donde algo falta, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Juan Marcelo Michelud hace una pregunta respecto al trabajo que yo presenté para que ustedes lean y que sea disparador de preguntas. Cuando me pregunta de qué manera, cuando se habla de jueces, medio tecnológico, comunicación, redes sociales, yo menciono como que hay a veces un efecto inverso cuando se confunde el régimen disciplinario con la ética judicial. Bueno, a ver si lo explico con las menor palabras posible. Son ámbitos que también se entrecruzan. Algo antiético, totalmente antiético, puede constituir hasta incluso un delito penal. Lo que pasa es que uno lo analiza desde la ética judicial, que tiene otra mirada, que no quiere decir de que lo disciplinario
pueda involucrarse. Por lo pronto nosotros, entre los expositores que tuvimos en el 2019, estuvo Rey Vázquez, que es Eduardo Rey Vázquez, presidente actual de la Corte de Corrientes, y ellos tienen un régimen de ética judicial unido al régimen disciplinar. Y él nos comentaba de que, salvo los casos muy escandalosos, no se plantean, no hay muchos casos. Es decir, prácticamente no tenía jurisprudencia o casos para comentar. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros no queremos, al contrario, nosotros lo que tenemos que es reflexionar, tenemos que hacer políticas que permanentemente nos recuerden esto, como decía del trabajo de Ariely, los recordatorios morales, que lo tengamos en cuenta para que no se nos escape. Porque muchas veces las cuestiones que suceden son para nosotros, entre comillas, tontas, pero los efectos son devastadores. Una falta de seriedad, de incumplimiento de las normas que nosotros mismos somos los encargados de justificar, o mejor dicho, de controlar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso creo que no es ese el camino. El camino nuestro es buscar recuperar o mejorar nuestra legitimidad, la confianza, a través de esto de tenerlo presente. Porque es un mundo muy complejo, estamos muy vigilados. Lamentablemente lo de la sociedad política es así. Cualquier camarita de cualquier celular nos capta haciendo algo que, a juicio de los demás, descontextualizado o no, puede ser muy grave y deteriorar nuestra imagen. Y para el último, que justamente no voy a mencionar, dice, la pregunta que me surge es, ¿hasta qué punto un comentario o una publicación en una red social puede influir en la valoración de la idoneidad de un magistrado? Porque es parte de ese deber de cuidado que hay que tener, no solamente para los jueces y magistrados, sino los que pretenden serlo. Que también, así como estoy muy contento con que a partir de ahora uno de los módulos para rendir, para ingresar al Poder Judicial, hacer la carrera judicial, integra la ética judicial, lo cual me parece muy bueno porque van a ser los empleados y los funcionarios del futuro. También hay que tener en cuenta que en los candidatos para juez o fiscales, etcétera, los funcionarios, también deben tenerse estas cuestiones muy en cuenta, ¿no? Muchas veces ha sucedido, hemos tenido incluso causas que han llegado a la Cámara, que por cuestiones de reproches que se consideran antiéticos han tenido problemas y han sido mal calificados en el Consejo de la Magistratura. Entonces, esto también es una cuestión que hay que tener en cuenta, y es el uso de las redes. Así como uno no escribiría en un libro algo decididamente vulgar, porque uno sabe que eso va a quedar, bueno, hay que tener en cuenta que en las redes también uno puede a veces adoptar posturas algo inapropiadas, que sacadas de contexto pueden ser utilizadas en un momento como el que nosotros no queremos que sea utilizado, que es en una entrevista en el Consejo de Ministros, decir, mire, usted una vez dijo esto. Digo, esto también hay que, reitero, tomarlo con pinzas. No, si no, no podríamos vivir, no podemos pensar qué va a pasar en el futuro, pero sí, por ejemplo, empleados judiciales que están haciendo la carrera, que son incluso abogados, deben saber que muchas de sus expresiones, si están muy dirigidas a criticar a un gobierno o pro algún gobierno de turno, por ejemplo, que es muy común, los argentinos somos así, en todo, la sangre latina es así, saber que en un futuro puede ser considerado como una persona que está muy emparentada con una postura política, le puede jugar en contra. No digo que esto necesariamente va a ser perder un concurso, pero son cuestiones que uno debe reflexionar, y esa prudencia que decíamos de los jueces también a veces derrama para otras posturas. Y para terminar antes que por suerte no les veo las caras en este caso, puede haber más uno bostezando tal vez, voy a mencionar cuál es el objetivo en definitiva que debemos buscar con esto de legitimar. ¿Qué es lo que tenemos que mostrar? Es la existencia de un poder judicial independiente, imparcial, accesible a todos los ciudadanos, previsible, eficaz, porque es una condición esencial de un Estado democrático y constitucional de derecho, a fin de asegurar a toda persona un proceso judicial justo y público, llevado a cabo por un tribunal especializado, independiente e imparcial, y así como el derecho a un proceso, sea penal o no,
que se materialice sin retraso desmesurado. Ese es nuestro norte. Pero entonces, hacia ese modelo debemos ir, pero ¿a partir de dónde? Bueno, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos tratando de hacer con la Asociación de Magistrados, con la Comisión de Ética Judicial y también con Héctor Alberdi, a quien desde ya felicito por el excelente equipo de trabajo que tienen? Son muy eficientes, muy agradables, lo voy a decir muchas veces porque es así. Y voy a citar lo que dice Ramón Brena en Ideas y Reflexión acerca de la ética y independencia judicial. Esto es del año 2003. No importa si el debate es el mejor, ni que los sujetos que encaren el tema sean perfectos o intachables. Lo importante es que tengamos conciencia de la importancia del tema y que éste nos preocupe, tanto como para aportar ideas como para adoptar medidas y soluciones, digo, para no caer siempre en el diagnóstico, y lograr que se mantenga y acreciente la reputación de integridad y neutralidad de la organización judicial, y para que estos conceptos sean realizados efectivamente en la realidad diaria de todos los días de los tribunales, siendo ello perceptible por todos los ciudadanos. Para finalizar, yo les planteo hasta qué punto en realidad estamos convencidos de hacer acción en pos de esto. Pero eso se los digo, no es una pregunta, digo, piénsenlo bien. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a dar pasos? Porque dar pasos significa tomar decisiones, algunas que nos pueden incomodar, que ser, presentar declaración jurada. Miren, la declaración jurada que nosotros presentamos, lo voy a repetir 1000 veces, entre los asuntos, entre los elementos suntuarios que tenemos que mencionar, si tenemos o no, es si tenemos heladera. Mire si será desactualizado, es una vergüenza. Bueno, lo digo, yo sí puse que tengo heladera, digo, sí tengo heladera. Pero bueno, en definitiva, voy a decir una frase que también la saqué de las redes y es de un artesano de un pueblo originario argentino, que dice, para que un camino exista, debe haber personas dispuestas a transitarlo. Eso es lo que dejo como reflexión. Bueno, muchas gracias. Y bueno, si quieren hacer algunas preguntas o algo, no sé si van a usar el chat, con mucho gusto. Yo si querés arranco con una como para siempre cortar el hielo, viste que al principio nadie quiere preguntar. Vos sabés que hace ya varios años atrás, quizás de los primeros que empecé a asistir a la Federación Argentina de la Magistratura, yo fui varias veces vicepresidenta y como vicepresidenta asistía a las reuniones de la FAM. Y al principio, hace ya 11 años atrás, bueno, toda la gente que estaba ahí sentada, la mayoría eran hombres, había muy poquitas mujeres que presidían las asociaciones. Y bueno, yo iba ahí como chiquita, como tímida, hasta empezar a conocer, porque te reunís con las 24 jurisdicciones, vos no sabés ni quiénes son, hasta que empezás a conocer la gente. Y me quedó grabado una discusión que tuvieron entre dos representantes de dos provincias, y una de ellas insistía, se hablaba de la ética judicial. Ahí una de las integrantes, la de Corrientes, que Durán de Casís, o Casís de Durán, me parece que le di vuelta el nombre, es una mujer que bueno, se trabajó mucho en ética judicial, y se discutió el tema de si tener, en ese momento se discutía, si tener un auto importado de alta gama era bien visto, si era ético o no, si era reprochable desde la ética que un juez, me acuerdo que discutían un BMW, era de alta gama, si eso era o no reprochable desde la ética. Quizás también estoy hablando de muchos años atrás, donde quizás un auto importado era menos accesible o menos visto. Este país tiene esos desequilibrios económicos, digamos. Vos por ahí con la misma plata comprás un auto nacional y en otro momento ¿no es cierto? Pero aún así digo, y porque mucha gente que tiene algunos cargos dice, no, ¿cómo vas a salir a manejar un auto
de ese tipo no queda bien o es reprochable. Y yo a veces digo, si eso no es cinismo también, decir, no, me hago el sencillo, me hago no, porque quiero mantener como una apariencia de algo. Y bueno, si te lo compraste y te dio el dinero, no sé, tengo ese dilema de pensarlo. Porque son dilemas, digamos, que hacen a lo que uno analiza, porque es como vos bien decís, uno está todo el tiempo preguntándose si eso está bien o no. Uno se cuida y se cuida más ahora, probablemente porque, porque se ve que la gente ve, y como nos ve y estamos desprestigiados, el Poder Judicial está desprestigiado. ¿Qué opinión te merece a vos, así en general, digo, si a vos te parece que eso lo podés poner bajo la lente de la ética o no? Si, ¿cómo lo ves a ese tema? Como tantos, como pueden ser tantos otros, tener una casa en un country, llevar una vida ostentosa o no, que por ahí no es porque sea juez, sino porque por los esposos, las esposas, la familia. ¿Qué te parece a vos si eso hace a la imagen o no? Bueno, Vigo también lo trató esto. Vigo dijo, su opinión, dijo de que qué necesidad de tener semejante auto, por decir. Bueno, yo Sí. vuelvo al modelo de juez. ¿Qué modelo de juez que estamos pretendiendo? Y yo creo que el modelo de juez no es ese de hace, no nos vayamos a 100 años. Yo sinceramente creo que si la persona tiene la posibilidad de comprarlo, obviamente estamos hablando de que no es alguien sospechado de corrupción, ¿no es cierto? Sino alguien que tiene, como vos decís, Gabriela, una esposa o viene de una familia que tiene determinada riqueza. Yo creo que es necedad. Sinceramente creo que hay también actitudes, ¿no es cierto? Esto que yo digo de lo que es cómo uno quiere mostrarse ante los demás. Ujú. Si uno va a tribunales, como lo han planteado, con joyas, con relojes Rolex, bueno, es distinto. Pero si uno tiene un auto particular que de esa característica, sinceramente, digo, tenemos que también saber defender nuestras opciones de vida y nuestra intimidad. Y esto no es que sea, esto sirve. Uno, a ver, lo digo como en este caso, sí, como en una cuestión de género. Es muy común en los hombres que el auto significa estatus, ¿no es cierto? Yo siempre recuerdo en mi barrio había un auto de súper primera gama en aquel momento, esos que llamaban la atención en aquella época. Ese hombre lo alquilaba, es decir, tenía el auto, pero alquilaba, no tenía ni siquiera una propiedad. Entonces, eso son lo común uno se quiere mostrar ante los demás. Entonces, en una parte, en otra parte puede ser el vehículo que uno quiere tener. Yo creo que si uno trabajó toda la vida y tiene la posibilidad de comprarse un auto de esa característica, porque como vos bien decís, el cambio está retrasado porque es la única forma que un juez pueda comprarse un BMW, yo sinceramente no estoy en ese modelo de juez de antes, Exacto. vamos a decir, como planteaba, bueno, ahora se me fue el nombre, de serio, digo, con un vehículo que no trasluce lo que él quisiera tener. Yo creo que hay que poner todo el esfuerzo en legitimarnos, en que se nos vea de otra manera, pero no desde ese ángulo. Como Ujú. tampoco estoy de acuerdo, y lo digo ya que tiene para mí de alguna manera algo que ver con el tema de la toga, ¿no? Que es algo Sí. que se ha planteado, usar la toga. Creo que si uno por un segundo se coloca en el ciudadano, lo primero que sentiría es rechazo por ver a alguien con la toga, porque se imagina que es algo Sí. de países que no nos representan a nosotros. Exacto. Que no quiere decir de que haya que ir vestido de determinada forma, ¿no es cierto? Al trabajo, ¿por qué? Y bueno, porque, vuelvo a decirlo, es como nosotros nos mostramos, ¿no es cierto? Como
como por ahí un dicho más popular, dice que nos vestimos como quieren que nos traten, de alguna manera. No sé si es totalmente cierto, pero de alguna manera en la función pública sí, ¿no es cierto? Exacto. Yo había quedado sorprendida, te digo, de esa discusión, porque no me la había puesto a pensar, que uno siempre hizo todo con el esfuerzo del trabajo, entonces me parece que bueno, si te gusta, a mí, por ejemplo, no me interesan mucho los autos, pero a otros pueden interesarle más, y bueno, al hombre por ahí le interesa más. Digo, quizás no se puede dar el gusto de tener es como que no mide lo que sos No, vos como no pasa por ahí. persona, no pasa por ahí, pero es muy analizado eso desde afuera. Sí, sí, por eso es que yo creo, esto, insisto, y yo pido disculpas por siempre insistir con la misma idea porque son en las que uno realmente ha reflexionado, en saber hasta dónde tenemos que esforzarnos y en dónde no, y dónde no, defendernos bien. Defendernos, pero ¿qué tiene que ver que yo tenga un auto 0 kilómetros de alta gama? Si esto lo hice con el trabajo, o es una herencia, o gané el Kini 6, o lo que sea. Es decir, uno, hasta ahí no es donde uno Sí, debería. La ostentación es otra cosa. Por eso siempre hay que ver en el contexto, ¿no es cierto? Ostentar con un auto, no sé, la verdad, tal vez si un juez aparece con un Ferrari Testarossa, y ahí ya es medio extraño, ¿no es cierto? Que pero podamos tener semejante vehículo. Pero en general, creo que nos tenemos que defender. Y también cuando se incluyen, como digo, en cuestiones íntimas. Nosotros ya tenemos suficiente presión como para admitir que se incluyan en cuestiones íntimas, preferencias de uno. A veces, en mi caso, soy de hacer muchas bromas y encima malas bromas, ¿sí? No soy tampoco tan gracioso como quisiera. Pero la verdad que hay veces que uno hace broma y tiene que estar un poco relajado, si es con un grupo de amigos o con amigas, y no estar pensando que permanentemente esa expresión puede ser utilizada en otro contexto. Ahora bien, si uno está hablando en un lugar oficial o está en una por situación, es supuesto. muy distinto, es muy distinto. Pero esto, yo digo, debemos tener mucha convicción en protegernos. Por eso es que yo hablo de las reglas claras. Las reglas claras que nos puede dar un código, no sé, una declaración, no nos va a decir cómo proceder en cada cuestión, Por supuesto. pero lo que digo yo de los tribunales, las comisiones, sí nos pueden decir lo que decía recién. Si van a usar las redes, no se identifiquen como jueces si no es en algo que va a ser académico si no, deben actuar, o se desaconseja que utilicen tal red social. Bueno, tenemos reglas, al menos cómo manejamos. Uno estaremos de acuerdo, para otro les parecerá demasiado, al otro le parecerá poco, pero yo creo que por eso hablo de la seguridad ética. Tal cual. Ay, Muchas gracias, doctor. Bueno, le agradecemos bueno, las palabras que ha tenido para el equipo del instituto. La verdad, para nosotros es un placer trabajar con la asociación y hacer este trabajo conjunto que la verdad nos está gratificando mucho también. Les pedimos a quienes deseen hacer alguna intervención oral, porque muchas veces el chat es muy acotado, pueden levantar la mano y les activamos el micrófono. Y Laura va a colaborar ahora con nosotros, le va a trasladar unas intervenciones que tenemos a través del chat, doctor. Bueno, Aquí María Elina Rodríguez expresa, doctor, que dice, sí, es darte un gusto, como puede ser un auto de alta gama que compras laburando, se vuelve observable, entonces ser juez, por ejemplo, es una condena. Quizás te encantan los autos y ya, hay que relajar un poco, opina María Elina. Federico dice, lo mismo que plantea la doctora López Arango respecto de los autos de alta gama, pasa con los celulares de determinadas marcas o las computadoras. Digo, para introducir un ejemplo más cotidiano, pero que se puede prestar a críticas. sí, sí. Bueno, evidentemente estamos todos un poco de acuerdo con esto, al menos los que se han expresado, que hay que saber hasta dónde se debe entender que esto de ser probo, incluso hay algunos códigos que hablan de austeridad.
¿Por qué? Y porque también, por eso es que yo citaba la ética republicana. La ética republicana habla que los funcionarios deben ser austeros, pero austeros con las cuestiones públicas, ¿no es cierto? Que no quiere decir que, bueno, que nosotros en la Constitución provincial, por ejemplo, tenemos una disposición que se considera falta grave si no pagamos los impuestos y somos ejecutados. Eso está muy bien, por supuesto, sería gravísimo. Pero ese es otro tipo de ángulo donde se ve. Nosotros como jueces no podemos dejar de pagar los impuestos, que además son desde donde nosotros nos pagan los sueldos. Es verdaderamente un deber mínimo, como todo ciudadano, pagar impuestos. Entonces, pero si eso lo trasladamos a otras cuestiones, como bien dice, al uso de celulares de determinadas características, bueno, o tantas facetas que hacen a las preferencias, vuelvo a repetir, que nosotros tenemos. Y que ahora, por esto reitero, de lo panóptico, todo es susceptible de ser tomado y por una imagen, por una foto. Uno mismo puede lamentablemente contribuir. En mi caso, siempre pienso cuando yo subo fotos de que he hecho carreras, que, bueno, otros me verán totalmente como un descontextualizado, totalmente ridículo este hombre, ¿ya? Con la edad que tiene, con bastones, vestido de no sé qué, haciendo cosas locas. Digo, si se descontextualiza, y yo estoy dispuesto a asumir, porque eso es parte de mis opciones, de vida saludable en mi caso, de saludable me refiero en todo sentido, ¿no? Mente y cuerpo, espíritu, todo. Entonces, vuelvo a repetir que cuando hablamos de ética pública no nos tenemos que ver desde el ángulo de la moralina, de esa postura excesivamente seria y pacata, si se quiere, sino de, como digo yo, el modelo de juez, un modelo de juez moderno, alguien que vive la vida, que también trata de ser feliz de determinada forma. Unos se dan por el lado del arte, otro del deporte, otro de cuidar a sus nietos o a sus hijos, pero eso nadie nos tiene que cuestionar ni permitirlo, y en eso tenemos que ser enérgicos. ¿Por qué? Porque no tenemos que poner también límites. Nosotros, lo que yo veo, y esto corre mucho por mi cuenta, me hago cargo de lo que digo, muchas veces por los reproches que estamos siendo sometidos, por el reproche de lo impuesto a la ganancia, que ganamos mucho. Entonces es como que tenemos una situación como de culpa, que cualquier cosa que nos digan, y hay que medio saber surfearla. En realidad, esas son cuestiones que tienen una explicación justamente en la independencia, en otra es otro costado de la discusión, pero nuestras vidas privadas, nuestras preferencias, nuestra forma de divertirnos, es lo que nos hace también seres humanos. Entonces el modelo de juez al que yo aspiro no es ese juez aburrido, como decía este interviniente, o serio, sino alguien que hace su trabajo de la mejor manera, que honra su trabajo, que se dedica a todo lo que puede, que se perfecciona, que tiene todas estas condiciones, como yo digo, formador, comunicador social, pero también vive la vida. Nosotros, ni siquiera Paraná es una urbe demasiado grande como para que no tengamos una vida muy cara a cara con la sociedad. Tenemos los colegas, son no solamente los jueces, son abogados. Muchas veces las partes son conocidas. En pueblos más chicos, todos se conocen y eso es una realidad de toda la provincia. Entonces, tenemos que reperfilar, diría yo, ese modelo de juez que sea estrictamente el que reúna todo eso o pretenda reunir la mayor grado posible de todas esas virtudes, pero sin dejar de ser un hombre o mujer como cualquier otro, con sus debilidades, con sus defectos, que bueno, en algún caso habrá alguien que le diga, no, mira, no podés hacer esto, no podés publicar esto, pero para mejorar, no para castigar ni tomar partido por persecuciones mediáticas de periodistas amarillos o de partes que están ofendidas con uno porque dependía si ganaba o no el juicio. Creo que tenemos que ahí hay un punto muy importante en todo esto. Aquí Federico observa que dice que también es cierto que no solo hay que definir un modelo de jueza o de juez, sino ganar la confianza de la sociedad. Si no, sea por el auto o lo que fuera,
quienes decidan no van a estar legitimados. Sí, sí, volvemos a lo que es el modelo de juez o jueza, ¿no? Yo insisto en que ganar la confianza, recuperar, implica que tenemos que hacer algo. Hoy por hoy estamos haciendo este curso, hay convocatoria y en realidad cuando hablamos de ética judicial estamos hablando de una falta de legitimación, falta de confianza. Las estadísticas lo dicen. ¿Cuáles son los factores? Bueno, son muchísimos los factores. Muchos de ellos escapan totalmente a nuestras posibilidades. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Vamos a hacer algo? No, dejamos, bueno, sigamos con esta inercia. Me preocupa la inercia, porque ¿a dónde conduce? A mayor descrédito, a mayor desconfianza, y eso es muy peligroso. Porque como dice la Constitución provincial, es base del sistema democrático, del sistema republicano, y nosotros nos asentamos en un poder formal, ni siquiera es material. Entonces, sí que es importante esto. Entonces nos preguntamos qué podemos hacer. Tal vez parezca poco. Yo creo que sí parece poco hacer un código, o armar, o que tenga un tribunal, o no, o hacer campaña de concientización. Pero es lo que podemos hacer. Y de verdad que yo confío en eso. Yo confío en los recordatorios morales. Gabriela decía de que ella siempre está como reflexionando. Bueno, a mí también me pasa, obviamente que es algo que hace muchos años que estudio y que por eso también me da vuelta en la cabeza, como las cuestiones de derecho administrativo, que es mi especialidad, etc. Pero si tenemos los recordatorios, si tenemos estos ámbitos de reflexión, seguramente vamos a estar más atentos y no vamos a cometer el error de hacernos una selfie firmando el amparo que era famoso, ese amparo, porque todos y que queda tan mal, y lo digo porque no es un ejemplo, fue un caso que pasó en Estados Unidos, firmándose un despacho de tipo amparo importante del juez, haciéndose notar, ¿no? Esto que Andruet lo llama el juez estrella, ¿no? Es decir, también que publiquemos, pero no tampoco ser estrella. Es decir, es difícil lograr los equilibrios, pero El equilibrio. algo hay que hacer. Y creo que si a nivel mundial se plantean estas acciones, fijémonos la red de integridad judicial que es tan importante y nosotros tenemos el privilegio de ser un punto focal, el Instituto Alberdi, es algo en el país, creo que son solamente Buenos Aires y Entre Ríos. Eso hay que, entre comillas, aprovechar. A Vigo, Andruet, personas que la vez que hemos llamado, han venido, siempre están disponibles y bueno, creo que por ahí pasa. Bueno, y no quiero extenderme más porque bueno, ya vamos hora y media y bueno, si te parece bien, Gabriela, yo de mi parte nuevamente agradezco y también te agradezco siempre el espacio que vos me das para estas cuestiones que son, bueno, que yo sí considero son importantes y vos sé que vos también lo considerás, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hugo. Y no sé, Paula, si tenés que decir algo más para la Sí, próxima. le voy a trasladar al doctor la última consulta que recibimos. Ah. Luis Arturo Guaracio pregunta, me invitaron a bailar en una de las comparsas de mi pueblo. ¿Qué hago? Dice. Yo creo que la respuesta está dada, es decir, en Entre Ríos las comparsas tienen, los carnavales tienen un arraigo cultural muy importante. Miren, yo les voy a decir lo que yo percibí. Yo tengo familiares en Gualeguay. Y cuando era joven, en una época, reitero, hace como 100 años, era la comparsa Marumba y Sisí, todo el año, estaban divididos como Boca y River. Era increíble el dinero que le destinaban, el tiempo, las amistades eran si eran de Sisí o de Marumba, creo que se llamaban, algo así. Eso que se vive con esa intensidad, con ese fervor que nos caracteriza a nosotros, los argentinos, que somos muy sanguíneos, hay que darle el canal adecuado. Yo diría que por supuesto que sí. Tal vez, reitero, a la doctora Gabriela también la podrían invitar. A mí no, porque realmente creo que un poste es más flexible que yo bailando, pero de verdad aliento, es más, diría que son esas las cuestiones que nos van a dar un paso para que nos vean más humanos. Y no con esa toga,
la peluca, que no nos representa y que nos alejaría de la ciudadanía, nos acercaría más si estuviéramos más involucrados, estuviéramos bailando la comparsa como cualquier otro. Yo vuelvo a repetir, yo me muestro como alguien que me gusta correr y hacer actividades de running, que puede ser muy banal para otros, y yo me muestro así porque creo que también es una forma de mostrar que somos seres humanos, que hacemos los mismos chistes que Claro. los demás, pero eso sí, en la función de juez, yo lo tomo con total seriedad y no, no transo con tomarlo con liviandad. Entonces, separar los ámbitos íntimos, privados, de lo público, es suficiente. Así que con mucho gusto iría a verlo incluso Dice que era un a chiste. Buenas. Nos Bueno, sí. comenta que claro que era un caso hipotético, que es el juez de paz de Assengham. Bueno, tengo Bueno. amigos que bailan y lo he Yo ido a dije- ver. Yo dije, Y está embromada la comparsa si lo llaman a Guaracio. Lo vamos a cargar. bueno, Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias nuevamente, Hugo, y nos estaríamos encontrando el próximo De miércoles 20 de octubre con el miércoles doctor 20 de Ponce. octubre con el doctor Juan Carlos Ponce. Bueno, que tengan buenas tardes. Gracias a bueno, todos, buenas tardes. hasta Chao, luego. chao, chao.